Pues estamos siguiendo de cerca lo de la marcha de ayer. Es una brutalidad la manera en que se comportaron estos individuos vestidos de negro, de este llamado bloque negro, que, bueno, hicieron destrozos, rompieron vidrios, asaltaron comercios, agredieron violentísimamente a policías. Estamos hablando de más de 90 policías que quedaron heridos. Hubo casos de una brutalidad tremenda. Había una situación donde había un policía tirado y lo estaban pateando en el suelo. O sea, una brutalidad, algo injustificable. Esto se aleja enormemente del sentido, del espíritu de una marcha pacífica para conmemorar un hecho que marcó y marca la vida de México. El 2 de octubre de 1968, la matanza de estudiantes en Tlatelolco es un evento, es una situación, crucial en la historia del país, y año con año miles de personas se manifiestan para pedir que la memoria no desaparezca, para reivindicar los hechos que estuvieron detrás de la movilización de estudiantes en aquel octubre del 68 y repudiar la actuación del Estado mexicano que asesinó a periodistas y que forma parte de este capítulo, como digo, de la historia de México muy, muy importante. En ese marco la gente sale a manifestarse, en ese marco año con año familiares, integrantes del Comité del 68, estudiantes, en fin, las personas que deciden conmemorar una fecha tan relevante pues salen en su derecho a manifestarse, pero irrumpen personas con un propósito evidente de reventar las marchas, de reventar el sentido esencial de una manifestación ciudadana pacífica y muy relevante con un simbolismo enorme. ¿Para qué? ¿De parte de quién? ¿Quién está detrás de este tipo de eventos en donde se incendia, se rompe, se destruye en cristales, se infunde temor a los manifestantes también? O sea, hay un conjunto de elementos que repercuten de forma muy importante en este tipo de expresiones ciudadanas, de manifestaciones que tienen lugar en nuestro país. Así que vuelven a aparecer, porque no es la primera vez que vemos estos personajes vestidos de negro con esta intención de, pues, reventar las marchas y de infundir temor y otras cuestiones. ¿Cómo entender lo que sucede aquí? Por lo pronto, pues están las imágenes, está el fuego, la violencia, los destrozos. Esto que es el mensaje de parte de quién y para qué. El secretario de Seguridad de la capital del país, Pablo Vázquez, pues ha dado un reporte sobre el tema, dio un parte del asunto y pues sí, nos ha dicho que hay más de 90 policías que quedaron heridos y ciudadanos, algunos de ellos periodistas, que también fueron lesionados en todo esto. Déjeme presentar lo que las autoridades de la Ciudad de México informaron al respecto. Con el objetivo de garantizar el derecho a la libre manifestación y proteger la integridad de las y los participantes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un despliegue operativo conformado por 500 integrantes de la Policía Preventiva, Policía Metropolitana, Policía Auxiliar, Policía Bancaria e Industrial, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. En cumplimiento a los protocolos de actuación policial, mis compañeras y compañeros policías acompañaron esta marcha para contener y encauzar a las y los manifestantes. Por ello, portaron solamente equipo de protección personal, compuesto por escudo, casco, rodilleras y coderas, así como algunos extintores para evitar posibles conatos de incendio que pusieran en riesgo a las y los manifestantes. Durante el desarrollo de esta manifestación, un grupo de encapuchados que portaban piedras, palos y otros objetos peligrosos se tornaron violentos y agredieron a las y los policías que acompañaban la marcha, por lo que fue necesario reforzar la presencia policial con 1,000 elementos adicionales, llegando a un total de 1,500 policías que participaron en esta movilización. Como resultado de estos hechos, algunos civiles y varios de mis compañeros y compañeras policías resultaron lesionados. En las próximas horas compartiremos un informe detallado al respecto. Estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito durante la manifestación
e iniciando las carpetas de investigación correspondientes en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al momento se logró la detención de una persona por el delito de robo a una joyería, así como la recuperación de objetos de joyería y mercancía diversa que había sido sustraída de los comercios que fueron saqueados. Queremos ser muy enfáticos. Condenamos los hechos violentos ocurridos durante la manifestación de este jueves. No cabe duda que hay quienes quisieran que nuestra policía actuara guiada por modelos del pasado, pero no. La policía de la Ciudad de México es una policía que avanza con la mirada puesta en el futuro, una policía que es aliada de las y los ciudadanos, una policía que promueve y garantiza el pleno ejercicio de los derechos para todas las personas, una policía que acompaña y encausa, que no cae en provocaciones y que no reprime. En suma, una policía cuya misión fundamental es construir paz. Quiero reconocer la valentía y vocación de mis compañeras y compañeros, las y los mejores policías del país, que el día de hoy, como todos los días, salieron a las calles y acompañaron esta movilización con la firme convicción de proteger a todas y todos los participantes, poniendo en riesgo incluso su propia integridad. Esta noche acudiré personalmente a los hospitales para verificar el estado de salud de mis compañeras y compañeros, quienes cuentan y contarán siempre con todo el apoyo de esta institución. La Policía de la Ciudad de México refrenda su compromiso de trabajar para garantizar el derecho a la libre manifestación y expresión pública, actuando en todo momento en estricto apego a los protocolos de actuación policial. Muchas gracias. Este fue el reporte que dio el secretario Pablo Vázquez sobre lo que ocurrió ayer en la marcha del 2 de octubre que dejó estos enfrentamientos y ataques. Al final de cuentas, en el propio Zócalo de la capital del país se vieron estas escenas. Un primer reporte hablaba de estos elementos con quemaduras incluso y oficiales con diversas lesiones provocadas durante los enfrentamientos. Quedaron algunos de ellos muy lesionados y bueno, pues estamos aquí escuchando al secretario reivindicar el trabajo de los policías que estuvieron para defender, bueno, para enfrentar una circunstancia de esta naturaleza en donde miles de personas marcharon por las calles de la Ciudad de México para conmemorar este 57 aniversario de la matanza de estudiantes de Tlatelolco o en Tlatelolco en 1968. Ahí se pudieron ver a grupos de estudiantes, a maestros, a sindicalistas, organizaciones y ciudadanos en general que se concentraron en el Metro Tlatelolco y la Plaza de las Tres Culturas, principalmente para marchar sobre el eje central hasta Bellas Artes. Luego se fueron por 5 de mayo hasta el Zócalo de la capital del país. Los contingentes se encontraron con un Palacio Nacional protegido con vallas metálicas. También había resguardos en comercios y edificios públicos e históricos ubicados en el trayecto. Destacaron las protestas para conmemorar el crimen de Estado cometido contra la protesta social y estudiantil de 1968. Sin embargo, también destacaron estas expresiones de solidaridad con Palestina y el llamado a detener el genocidio que se registra en Medio Oriente. Esas fueron parte de las manifestaciones y de las consignas y de los letreros y de las mantas. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos, decía una de las mantas. Había otras mantas para Palestina y para Gaza, como decimos, y contra el genocidio. Pequeños grupos de estos jóvenes encapuchados realizaron destrozos y actos de rapiña en distintos negocios. La primera acción vandálica se registró en la Plaza Comercial Tlatelolco. Ahí empezó la violencia. Se reportaron pintas, flamazos, lanzamiento de piedras contra policías capitalinos en diversos puntos y la tensión subió en el Zócalo, donde los encapuchados realizaron destrozos en la puerta del Centro Joyero. Ya ve que ahí en el Zócalo está este centro joyero. Bueno, pues ahí enfilaron los atacantes y causaron muchos destrozos e incluso hubo robos y hay un detenido, una persona detenida, según se reportó por parte de las autoridades. Se presentaron policías antidisturbios y los replegaron con golpes y empujones. En video se aprecia a manifestantes heridos, entre ellos un joven que fue llevado aparentemente de forma ya está inconsciente, parecía ya este joven muy dañado. La policía tomó el control de la zona con gases,
Un primer reporte de las autoridades habla de 5 elementos con quemaduras. Bueno, hablaba de 5 elementos con quemaduras, después se fue actualizando la información, que es la que acabamos de escuchar hace un instante en voz de Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. También habló el secretario general de Gobierno. El secretario de Gobierno, César Cravioto, habló del asunto y, pues, en pocas palabras, identificó esto como una provocación para obligar a las autoridades a reprimir. Esta es la interpretación que da la autoridad de la Ciudad de México y aquí está el secretario de Gobierno, Cravioto. Y por eso digo que también contesto a la pregunta, porque lo que se quería era que la policía de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, cayera en esta gran provocación. Porque hay a quien no le gusta este proyecto que está transformando el país y la ciudad. Y vemos claramente cómo fueron características muy distintas a otras marchas. Ustedes que han seguido las distintas marchas en esta ciudad, pues cuando mucho vemos 40, 50 personas encapuchadas. Hoy vimos más de 350 personas encapuchadas. Si bien el total de manifestantes fueron más de 10,000, o sea, sí se convocó para conmemorar un hecho tan lamentable como lo que ocurrió hace 57 años en esta ciudad. Y también decirlo, de los 10,000 manifestantes que hubieron, la gran mayoría, como siempre sucede, fueron a eso, a conmemorar un hecho muy lamentable que fue un hecho de represión del Estado contra jóvenes. Y hay a quien se muere porque ocurra otro hecho de represión en la Ciudad de México. ¿Qué más hubieran querido algunos que no les gusta este proyecto de transformación, que la nota fuera: después de 57 años vuelve a haber represión contra jóvenes? Pero se quedaron otra vez con las ganas, gracias a el aguante y a la entereza de todo el cuerpo policíaco, que no se dejó entrar en esta provocación. Y yo les pregunto a los medios de comunicación, ¿qué tiene que ver la lucha de los jóvenes del 68 con el saqueo de una farmacia? ¿Qué tiene que ver la lucha, conmemorar la lucha de los jóvenes del 68 con el saqueo de una tienda de abarrotes? ¿Qué tiene que ver la lucha, la conmemoración de la lucha y la muerte de cientos de jóvenes hace 57 años con el saqueo de una joyería? No tiene que ver absolutamente nada. Esta gente que el día de hoy llegó a saquear, a agredir a la policía, porque fíjense qué diferencia. Hace 57 años fueron las fuerzas del Estado las que agredieron a los jóvenes. Hoy fue completamente distinto. Fue un grupo de provocadores que agredieron a nuestra policía. Está la Universidad Nacional Autónoma de México también emitiendo un comunicado en donde dice: atacar un centro cultural que nació como un memorial del 68 es una afrenta a quienes lucharon en paz por una sociedad más justa, tolerante y democrática. La UNAM condena las acciones violentas contra el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Estamos viendo esta comunicación de nuestra máxima casa de estudios y lo leo completo. Dice: la UNAM condena las acciones violentas contra el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
Le mandamos un saludo a nuestro muy estimado Jacobo Dayan, que es el director del centro. Jacobo Dayan es el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y aquí se está diciendo que atacar un centro cultural que nació como un memorial del 68 es una afrenta a quienes lucharon en paz por una sociedad más justa, tolerante y democrática. La violencia, y más desde el anonimato, impide construir vías de entendimiento. La Universidad Nacional Autónoma de México condena los actos de destrucción que protagonizó un grupo de personas encapuchadas que se desprendió de la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Ayer en la tarde, las agresiones nuevamente se enfocaron contra la cultura y la memoria, pues atacaron las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, rompieron los cristales del acceso principal y dañaron el primer piso, arrojando objetos explosivos que causaron afectaciones menores. Los agresores realizaron pintas sobre columnas y el muro de la fachada principal, al igual que dañaron vehículos que se encontraban al exterior del inmueble. Ninguna persona resultó lesionada, informa la UNAM. Tras los hechos, se inició la evaluación de los daños y se presentarán las denuncias correspondientes para que se investigue y sancione a quienes resulten responsables. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco reitera su vocación, como ha sido desde su creación, de ser un espacio de memoria, derechos humanos, identidades y resistencia pacífica. Nunca compartirá la violencia, la agresión y la intolerancia como vías de expresión. Es este el comunicado de la UNAM, en donde condena las acciones violentas contra el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp